Si nos fijamos en una ladera, a veces vemos unas estructuras de troncos que parecen, bueno, pues eso, un montón de madera, pero nada más lejos de la realidad. Lo que estamos viendo es una obra de bioingeniería súper sofisticada, diseñada con una precisión milimétrica para contener la tremenda fuerza de la Tierra. El origen de todo esto es un problema tan antiguo como las propias montañas, la erosión. El agua, el viento, van desgastando el terreno sin parar, granito a granito. Y claro, cuando la erosión se sale de control, el resultado puede ser terrible. Desprendimientos, deslizamientos de tierra que se llevan todo por delante. Frente a esto, la ingeniería de toda la vida te planta hormigón y acero. Pero, ¿y si hubiera una alternativa más elegante? Una que trabaje con la naturaleza y no contra ella. Pues existe, y se llama bioingeniería. Y una de sus técnicas más alucinantes es precisamente el muro Kreiner. Y es justo eso lo que vamos a destripar hoy, paso a paso. Venga, vamos al lío. Primero, veremos qué son exactamente estos muros. Después, nos meteremos con las fuerzas invisibles que tienen que soportar. Luego, la parte clave, los cálculos de estabilidad. Lo aplicaremos todo a un ejemplo práctico para que se entienda bien. Y finalmente, veremos cómo esos números se convierten en decisiones reales de diseño. Vamos con la introducción. En el fondo, un muro Kreiner es lo que llamamos un muro de contención por gravedad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que usa su propio peso, el de la madera y el de la tierra con la que se rellena para mantenerse firme y aguantar el empuje del terreno que tiene detrás. Su construcción, además, sigue un proceso muy metódico. Se van creando una especie de celdas con troncos, se rellenan con tierra y, aquí viene la clave, se integra vegetación viva. Cada capa nueva se coloca un poquito más atrás que la anterior, dándole esa inclinación tan característica que, como veremos, es fundamental para que funcione bien. Y aquí está la genialidad de esta técnica, de verdad. La madera no es la solución final, es solo un andamio temporal. Al principio, durante los primeros años, es la madera la que hace todo el trabajo. Pero mientras las plantas que se han puesto van creciendo, sus raíces se meten en el suelo, se entrelazan y van creando una malla viva. Cuando la madera, con los años, se pudre y desaparece, la vegetación ya es lo suficientemente fuerte como para haber tomado el relevo. Al final lo que queda es una ladera estabilizada de forma totalmente natural y permanente. Vale, ahora pasemos al meollo del asunto, a la ingeniería pura y dura. Para que todo este sistema funcione, ese andamio de madera inicial tiene que ser capaz de soportar unas fuerzas enormes. Así que entramos de lleno en el cálculo de esa presión invisible que ejerce la Tierra. La fuerza principal que va a intentar tirar nuestro muro se llama empuje activo. Y es literalmente eso, el peso de toda la Tierra que el muro está conteniendo, pero empujando en horizontal, intentando volcarlo. Calcular esta fuerza es absolutamente crucial. No vale con una estimación a ojo, necesitamos un cálculo preciso. Y para esto la herramienta fundamental que se suele usar, porque tiene en cuenta cosas tan importantes como la fricción, es la teoría de Coulomb. Y esta es la fórmula. Sé que puede parecer un poco intimidante, pero vamos a desglosarla como si estuviéramos en clase. Veréis que no es para tanto. Cada letra de estas representa una propiedad física, algo que podemos medir. EA es el empuje activo, lo que queremos calcular. K es el coeficiente de empuje activo, que depende del tipo de suelo. Gamma, esa letra griega, es el peso específico del suelo, cuánto pesa un metro cúbico. Y H, la más fácil, es la altura del muro. Ahora, fijaos en esta tabla, porque aquí es donde la teoría conecta con el mundo real. El tipo de suelo lo cambia absolutamente todo. No es lo mismo contener grava, que tiene un ángulo de fricción interna muy alto, que contener arcilla húmeda. Como se puede ver, el peso específico y ese ángulo de fricción, que son claves para calcular el coeficiente K, varían un montón de un suelo a otro. Muy bien, ya sabremos la fuerza que empuja al muro, el empuje activo. Ahora toca asegurarse de que el muro pueda resistirla. Y un muro por gravedad, como este, puede fallar principalmente de dos maneras. Y aquí se ven perfectamente esos dos modos de fallo. Por un lado, podría haber un deslizamiento, es decir, que el muro entero se desplace hacia adelante como si lo empujáramos. O por otro lado, podría volcar, o sea, girar sobre su base delantera y caerse. Todos los cálculos que hacemos van dirigidos a evitar precisamente que pase cualquiera de estas dos cosas. Para conseguirlo, no nos basta con que las fuerzas que resisten sean iguales a las que empujan. Eso sería ser muy justos. Necesitamos un margen, un colchón. Y este concepto es clave en ingeniería, el factor de seguridad. Y el punto crucial es este número. El estándar mínimo para este tipo de obras es un factor de seguridad de 1,5. ¿Qué significa? Que el muro tiene que ser capaz de resistir como mínimo un 50% más de fuerza de la que teóricamente va a recibir. Es nuestra garantía de que todo va a aguantar. Perfecto. Ya tenemos toda la teoría.
Ahora vamos a bajarla a tierra. Vamos a aplicar estas fórmulas a un caso práctico para ver cómo todos estos cálculos de seguridad se acaban convirtiendo en un diseño de verdad. Vamos a imaginar que tenemos que estabilizar un talud en la orilla de un río. Se decide poner un muro Kreiner de 2 metros de alto por 1,5 de ancho. Se hace un estudio del terreno, un geotécnico, y nos dice que el suelo es una mezcla con un ángulo de fricción de 35 grados y una densidad de 1.900 kilos por metro cúbico. ¿Ya tenemos los datos? Con estos datos sobre la mesa, la primera pregunta es obvia. ¿Qué fuerza está ejerciendo el terreno contra cada metro de este muro que vamos a construir? Pues nada, cogemos nuestra fórmula de Coulomb y sustituimos los valores. El coeficiente K para estas condiciones da 0,18. El peso específico gamma es la densidad por la aceleración de la gravedad, y la altura h al cuadrado es 2 al cuadrado. El resultado final es de 6,66 kN por metro. Para que nos hagamos una idea, esto es como si tuviéramos un peso de unos 680 kilos empujando contra cada metro lineal del muro. Esta es la fuerza que nuestro diseño tiene que superar y además con ese factor de seguridad de 1,5 que hemos visto. Y aquí es donde los números abstractos se convierten en algo físico, en algo que se puede construir. Estos cálculos no son un mero ejercicio teórico, nos dicen exactamente cómo tienen que ser los materiales que vamos a usar. Así que llegamos a la pregunta del millón, la más práctica de todas. Sabiendo que tenemos una fuerza de 6,66 kN por metro, ¿qué grosor tienen que tener los troncos para que toda la estructura aguante sin problemas? Y lo curioso es que la respuesta no la encontramos en otra fórmula complicadísima, sino en tablas de diseño que ya están estandarizadas por la experiencia. Es mucho más práctico. Buscamos nuestra fila, que es la de altura de 1,5 a 2 metros, y buscamos nuestra columna, que corresponde a un ángulo de fricción entre 30 y 35 grados. La tabla es clara. Necesitamos troncos con un diámetro mínimo de 14 centímetros. Un cálculo preciso nos ha llevado a una especificación de material concreta y tangible. Al final, lo que hemos visto es que estas estructuras son una síntesis perfecta de ingeniería y ecología. Son el resultado de aplicar principios rigurosos de física y de geotecnia, para crear básicamente un andamiaje temporal que permite que sea la propia naturaleza la que haga el trabajo de estabilización a largo plazo. Así que la próxima vez que veamos una estructura que parece simple, ya sea un puente, un edificio o un muro como este, quizá valga la pena pararse a pensar un segundo. ¿Qué cálculos, qué fuerzas invisibles están ahí, en juego, manteniendo todo en su sitio?